Roberto Machado era un nombre que imponía respeto y miedo en los salones más exclusivos de Sao Paulo. No era solo un empresario de la construcción, era el símbolo viviente de lo que la ambición desmedida podía lograr. Cada jueves por la noche, como un reloj suizo, atravesaba las puertas del restaurante más caro y reservado de la ciudad, Magnifique. Allí, entre mesas de madera de caoba y candelabros que colgaban como joyas, la élite paulista se congregaba a intercambiar contratos millonarios y a exhibir su influencia. Para los comensales habituales, la entrada de Roberto se parecía a la de un monarca entrando en su corte. Vestía trajes a medida, relojes que costaban lo que una casa en Jardins, y una expresión que mezclaba arrogancia y frialdad. Nadie se atrevía a contradecirlo, y quienes lo intentaban rara vez volvían a tener un asiento en ese selecto salón. Pero lo más inquietante de esas noches no eran los negocios que cerraba, ni los brindis que provocaba. Era su costumbre oscura, convertir a las meseras en el blanco de su crueldad. Como si el poder se midiera en la humillación gratuita de los más débiles, Roberto las sometía a pruebas imposibles, comentarios hirientes y burlas en voz alta. Muchos lo veían, pocos reaccionaban. En el Magnifique, la regla tácita era clara. Mejor callar que enemistarse con el hombre que financiaba medio Sao Paulo. Aquella noche, sin embargo, el destino decidió alterar el guión. La víctima elegida era Isabela Duarte, una mujer humilde de 27 años que trabajaba en su primer turno en el restaurante. Su uniforme, aunque impecable, parecía nuevo de fábrica. Su peinado sencillo dejaba escapar mechones rebeldes por la tensión de las horas previas. Isabela había aceptado ese empleo después de semanas de búsqueda incansable. Para ella, no era solo un trabajo, era la oportunidad de ayudar a su madre enferma y de sostener a su hermano menor, que aún estudiaba. Cuando el reloj del salón marcó las 8 en punto, la atmósfera cambió. Los murmullos se apagaron y todas las miradas se dirigieron hacia la entrada principal. Roberto Machado apareció con su paso seguro, acompañado de 2 socios extranjeros que parecían más atentos a seguirle el ritmo que a disfrutar de la velada. La anfitriona lo condujo hasta su mesa habitual, ubicada en el centro del salón, justo donde todos podían verlo. Isabela recibió la orden de atenderlo sin imaginar que esa designación tenía un peso especial. Las demás meseras intercambiaron miradas de compasión y advertencia. Una de ellas, Clara, le susurró mientras acomodaban las copas: «Mantén la calma, no le contestes, solo aguanta». Pero Isabela, aunque nerviosa, no era ingenua. Sabía que los poderosos disfrutaban del silencio ajeno, de la sumisión disfrazada de respeto. Sin embargo, ella también guardaba un secreto que ningún cliente del Magnifique podría haber anticipado, mucho menos Roberto Machado. Con la bandeja en manos firmes, Isabela se acercó a la mesa. Roberto la miró de arriba abajo, como quien evalúa un objeto nuevo en su colección. La primera frase cayó como un látigo. «Espero que por lo menos sepas diferenciar un vino de un jugo de uva». Las risas forzadas de los socios extranjeros acompañaron la provocación. Isabela respiró hondo, sonrió con educación y tomó la orden sin titubear. Mientras se alejaba, sentía cómo las miradas de todo el salón se posaban en su espalda, esperando la primera equivocación. Roberto parecía disfrutar de ese espectáculo invisible. Cada comentario que hacía era más afilado que el anterior, que la botella estaba mal presentada, que el pan estaba frío, que la postura de la mesera no era digna de ese lugar. Isabela soportaba en silencio, anotando cada palabra con una serenidad que desconcertaba incluso a los observadores más atentos. Lo que nadie sabía era que ella había estudiado durante años, a escondidas, con libros prestados y cursos gratuitos en línea. No era solo una mesera, era una joven con un talento extraordinario para los idiomas y un conocimiento profundo del mundo de los negocios internacionales. Había trabajado limpiando oficinas de noche mientras aprendía inglés, francés y árabe con grabaciones viejas. Y esa noche, sin planearlo, ese esfuerzo silencioso se convertiría en su arma más poderosa. La tensión alcanzó su punto máximo cuando uno de los socios de Roberto, un empresario árabe llamado Khalid Al-Farouk, comenzó a hablar con él en voz baja en su lengua materna. Pensaba que nadie más en la sala lo comprendería. Mencionaba números, contratos
y la posibilidad de una cláusula secreta que perjudicaría a varios inversionistas locales. Roberto asentía, confiado, convencido de que esas palabras eran incomprensibles para los demás. Isabela, que se encontraba sirviendo vino en ese instante, escuchó cada frase con claridad cristalina. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos permanecían firmes. Sabía lo que significaba ese intercambio. Era una trampa disfrazada de negociación, un movimiento que podría costar millones a empresarios brasileños, y ahí estaba ella, la mesera anónima, la única capaz de descifrarlo. Roberto, entre risas, volvió a clavar la mirada en ella. «Dime, ¿qué sabes tú de contratos millonarios? Seguro lo más caro que has firmado en tu vida fue un boleto de autobús». La mesa estalló en carcajadas. Isabela respiró profundo, dio un paso atrás y por primera vez habló con voz clara y firme, pero no lo hizo en portugués. Se dirigió directamente a Khalid en perfecto árabe, corrigiendo un detalle de los números que había mencionado segundos antes y señalando la incoherencia en su propuesta. El silencio que cayó sobre el Magnifique fue absoluto. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Las conversaciones se detuvieron y hasta la música ambiental pareció desvanecerse. Roberto la miraba atónito, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Khalid, por su parte, palideció y comenzó a sudar. Isabela, con calma, tradujo al portugués lo que acababa de escuchar, la intención de engañar a los inversionistas locales mediante cláusulas ocultas. Sus palabras eran un cuchillo que cortaba la máscara de poder de la mesa. «Señor Machado», dijo con firmeza, «si usted firma ese contrato, perderá más de lo que imagina. Y todos aquí lo saben ahora». Un murmullo recorrió el salón. La élite paulista, testigo de la escena, no sabía si aplaudir o temer las consecuencias. Roberto, por primera vez en años, no tenía una respuesta. Su rostro pasó de la furia a la incredulidad y luego a una mueca de derrota contenida. Isabela, sin levantar la voz, había hecho temblar los cimientos de su imperio en cuestión de segundos. El silencio en el Magnifique se volvió insoportable. Ninguno de los presentes se atrevía a mover un músculo. La escena era tan inesperada que parecía extraída de una obra teatral. Una joven mesera enfrentando al hombre más temido de Sao Paulo y desmontando, con apenas unas frases, una maniobra millonaria. Roberto Machado apretó la mandíbula, intentando recuperar el control de la situación. Estaba acostumbrado a dominar con una sola mirada, pero esa noche su autoridad se resquebrajaba frente a todos. Con voz baja, casi contenida, le preguntó a Isabela, «¿Quién diablos eres tú?» Ella lo miró con serenidad. No necesitó levantar el tono. Su firmeza era suficiente. «Solo soy alguien que escucha con atención y que no se queda callada cuando la injusticia se presenta frente a sus ojos». Los murmullos crecieron en las mesas cercanas. Algunos clientes sonrieron discretamente, otros miraron a Roberto con una mezcla de miedo y curiosidad. Khalid, el socio extranjero, intentó interrumpir, hablando de nuevo en árabe, pero Isabela lo cortó con precisión, respondiéndole en la misma lengua y desarmando cada una de sus justificaciones. La vergüenza lo envolvió como una sombra. Comprendía que su máscara había caído. Uno de los empresarios brasileños presentes, un hombre de cabello canoso llamado Enrique Vasconcelos, se levantó de su asiento. Durante años había competido con Roberto, temiéndole y respetándolo al mismo tiempo. Pero ahora veía la grieta perfecta en su armadura. «Si lo que la señorita dice es cierto», anunció con voz grave, «todos aquí debemos reconsiderar nuestra confianza en estas negociaciones». Las miradas se cruzaron en el salón. Lo que había comenzado como una cena lujosa se transformaba en una asamblea improvisada de poderosos desconcertados. Roberto intentó salvar la situación, levantándose de la mesa con una sonrisa forzada. «Señores, no hagan caso. Solo es una mesera que intenta llamar la atención. No entiende de negocios». Pero esa defensa resultó inútil. El propio Khalid, arrinconado, bajó la vista y reconoció en portugués entrecortado que, efectivamente, las cláusulas que Isabela mencionaba existían en el contrato. La explosión de voces fue inmediata. Reclamos, acusaciones, murmullos indignados. Roberto sintió que el suelo se abría bajo sus pies.
Todo su prestigio, construido durante décadas, se tambaleaba frente a una mujer a la que había despreciado minutos antes. Isabela no dijo nada más. Tomó la bandeja, se giró con calma y caminó hacia la cocina. Sus pasos resonaban como tambores de guerra en el silencio expectante. Sabía que lo que había hecho tenía consecuencias, pero también que su dignidad valía más que cualquier temor. Dentro de la cocina, las demás meseras la rodearon con asombro. Clara, la compañera que le había advertido antes, la abrazó con lágrimas en los ojos. «No tienes idea de lo que acabas de hacer». Isabela sonrió con modestia. «Solo dije la verdad, pero la verdad, en ciertos lugares, era más peligrosa que una arma cargada». En el salón principal, los empresarios comenzaron a levantarse uno a uno, dejando a Roberto solo en su mesa. El contrato que había planeado firmar esa noche se desmoronaba. Sus socios extranjeros salieron apresurados, murmurando excusas. Y por primera vez, el Magnifique fue testigo de un Roberto Machado derrotado. Los días siguientes se convirtieron en un huracán mediático. Lo ocurrido en el restaurante se filtró primero como un rumor entre círculos empresariales y en cuestión de horas se transformó en titulares de periódicos y programas de televisión. El magnate humillado por una mesera, rezaban las portadas. Las redes sociales estallaban con versiones, memes y comentarios que circulaban sin control. Isabela, que jamás había buscado fama, se encontró de golpe en el ojo del huracán. Periodistas la esperaban a la salida del restaurante, curiosos la seguían en la calle y empresas comenzaron a contactarla, intrigadas por su talento con los idiomas y su valentía. Para Roberto, la caída fue estrepitosa. Sus inversionistas retiraron apoyo, los contratos en curso se congelaron y los medios, que antes lo adulaban, ahora lo mostraban como un hombre arrogante, derrotado por su propia soberbia. Intentó contrarrestar la ola con declaraciones públicas, pero el daño ya estaba hecho. La sociedad paulista, siempre atenta a los símbolos de poder, había presenciado en vivo cómo uno de sus gigantes era derribado por alguien que ni siquiera pertenecía a su círculo. Mientras tanto, Isabela enfrentaba dilemas internos. No quería convertirse en un espectáculo mediático ni aprovecharse del escándalo. Su prioridad seguía siendo la misma: cuidar a su madre enferma y asegurar un futuro digno para su hermano. Sin embargo, sabía que aquel momento había abierto puertas que jamás imaginó. Una tarde, Enrique Vasconcelos la buscó personalmente. Llegó al modesto departamento donde vivía en la periferia, sin escoltas ni ostentación. Le ofreció una oportunidad que la dejaría sin palabras. «Isabela, lo que hiciste aquella noche demostró más inteligencia y coraje que lo que he visto en la mayoría de mis socios en 30 años. Quiero que trabajes conmigo, no como mesera, sino como asesora en el área internacional de mis negocios». Ella lo miró incrédula. «Señor Vasconcelos, yo no tengo títulos universitarios, solo estudié por mi cuenta». Él sonrió. «Los títulos son papeles, lo que importa es el talento, y tú lo tienes. Además, hablas idiomas que ni mis directores dominan. Y lo más importante, tienes principios». La propuesta era tentadora, pero también aterradora. Aceptarla significaba entrar en un mundo del que hasta hacía poco había sido una simple espectadora invisible. Tras pensarlo durante días, conversarlo con su madre y evaluar los riesgos, Isabela aceptó. El cambio en su vida fue radical. Pasó de servir mesas a sentarse en salas de juntas, donde se discutían inversiones millonarias. Su habilidad para comunicarse en diferentes lenguas le permitió mediar en acuerdos internacionales, y su carácter firme le ganó el respeto de empresarios que, en otro contexto, jamás la habrían mirado dos veces. Los medios continuaban siguiéndola, llamándola la mesera que derrotó al magnate. Aunque esa etiqueta la incomodaba, entendía que era parte de su historia. Lo importante era que ahora tenía la posibilidad de garantizar un tratamiento digno para su madre y una educación completa para su hermano. Roberto, en cambio, se sumió en una espiral de aislamiento. Sus antiguos aliados lo abandonaron y el nombre que una vez infundía miedo ahora generaba burla. Intentó volver a los círculos sociales, pero el recuerdo de aquella noche en el Magnifique lo perseguía como una sombra imposible de borrar. Un año después,
El restaurante volvió a ser escenario de un encuentro inesperado. Isabela, ahora vestida con un elegante traje oscuro, llegó acompañando a Enrique Vasconcelos y otros empresarios para una cena de negocios. Cuando cruzó las puertas del Magnifique, el personal la recibió con respeto y admiración. En una mesa apartada, solo, estaba Roberto Machado. Su figura ya no imponía. Parecía un hombre cansado, envejecido en apenas 12 meses. Cuando la vio, bajó la mirada incapaz de sostenerla. Isabela no sintió rencor. Lo observó por un instante y luego continuó su camino hacia la mesa central. Sabía que la verdadera victoria no era verlo destruido, sino saber que ella había cambiado el rumbo de su propia vida con dignidad y valentía. Esa noche, al brindar con sus nuevos colegas, recordó cada insulto, cada humillación que había soportado en silencio, y comprendió que el poder real no estaba en los millones que alguien pudiera acumular, sino en la capacidad de defender la verdad, incluso cuando parecía que nadie más lo haría. La historia de Isabela Duarte se convirtió en una leyenda urbana en Sao Paulo. En cafés, universidades y oficinas se repetía como un ejemplo de cómo una sola persona, armada únicamente con conocimiento y coraje, podía desnudar las debilidades de los más poderosos. Y mientras Roberto Machado se desvanecía en el olvido, ella construía un legado que no necesitaba lujos ni ostentaciones, sino la certeza de haber demostrado que la dignidad jamás puede ser comprada ni humillada.